Muy bien, retomamos ampliación de noticia y vamos a entrar en contacto con la autoridad máxima en el sector justicia. Es el ministro del ramo, Fernando Castañeda. Él pudo reunirse virtualmente con los miembros de la Comisión de Justicia para establecer las medidas excepcionales para el deshacinamiento de las cárceles, que es el planteamiento que ha hecho el Ejecutivo. Se habló en algún momento de llegar a un máximo de 3.000 internos con criterios determinados. Ministro, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. A la disposición para conversar sobre los temas que anuncios. Sí, no sé si al aire, pero lo estoy escuchando con cierta interferencia. A ver si nos podemos ubicar mejor. A ver. ¿Me escucha ahí? Es posible para... Ahora mejor, ahora muchísimo mejor. Ya, perfecto. Ministro, antes de entrar de lleno a este plano, quisiera que nos confirme algunas cosas. El domingo último se vio en el penal de Santa Mónica que habían internas que estaban sumamente perturbadas, había gritos, no se llegó a confirmar qué es lo que había ocurrido. Por otro lado, también se ha hablado de una muerte más en el interior de la cárcel de mujeres. Y quisiera que usted nos señale qué es lo que está pasando y cuál es en este momento la estadística que tienen en relación a contagiados y en relación a decesos dentro de las cárceles en el Perú. Sí, claro, con mucho gusto. En relación al tema de Santa Mónica, lo que ocurrió es que 2 internas fueron evacuadas al hospital por tema de enfermedades preexistentes y cuando se le hizo la prueba a una de ellas salió positivo. Entonces, frente a esa noticia hubo pánico en el penal y por eso es que realizaron esta protesta las internas al interior de las instalaciones del establecimiento penitenciario, ¿no? La directora, el director regional, que es el que supervisa a la directora, hablaron con las internas, inmediatamente se activaron los protocolos, porque en estos casos hay un protocolo nacional preventivo y reactivo frente a la detección de casos de COVID, y lo que se hizo fue inmediatamente proceder a habilitar las zonas de aislamiento, a separar a la persona que había sido detectada y como consecuencia de ello y con la finalidad de salvaguardar la integridad, ¿no?, de los niños y las madres con niños que están procesadas, porque recordemos que por los indultos que se concedieron, las mamás con hijos sentenciadas ya han salido de los penales, pero las procesadas con hijos permanecen en los penales. Entonces, a estas personas se las ha trasladado fuera de ese penal con la finalidad de ubicarlas en una zona de aislamiento. ¿De cuántas estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente 45 mamás con hijos menores de 3 años que permanecen porque están procesadas, y es el Poder Judicial quien define. ¿Y se ha confirmado alguna muerte? Porque también, y eso está vinculado al caso de la exalcaldesa Susana Villarán, cuya familia ha señalado pues que hay una demora que no entienden si está motivada o no en la aplicación y la ejecución de la decisión judicial, ¿no? Exacto, sí, yo quería también hacer un llamado de atención sobre este punto, ¿no? En 2 oportunidades el Poder Judicial, bueno, específicamente el órgano jurisdiccional competente, no hay que decir el Poder Judicial en su conjunto, hay un órgano jurisdiccional competente acá, y en 2 oportunidades envió la orden de excarcelación con datos inexactos. Según los protocolos y por los antecedentes que se tienen en todos estos casos, porque todos los días se excarcelan personas, los protocolos ordenan que exista una coincidencia específica de los nombres que manda el juzgado con los registros que tiene el INPE. Entonces yo haría más bien un llamado al órgano de control disciplinario del Poder Judicial para que pueda indagar por qué es que en 2 oportunidades se cometen errores distintos. En todo caso, el Consejo Penitenciario, apenas llegue la resolución, tiene la disposición de poder excarcelar inmediatamente a la persona. Pero, ministro, ¿le parece a usted algo realmente, no sé, justificable que por un tema de esta naturaleza no puede excarcelarse a una persona que está con un riesgo muy alto de contraer la enfermedad? Y a todo lo que preguntaba Mónica, no, lo que pasa es que si se envía el documento limpio, ok, falta un nombre, pero, o sea, se sabe que es ella, y está 13 días, al margen del proceso penal que tenga, que ese es otro tema, está 13 días en el penal
luego de que se dictara el arresto domiciliario. Y a tono también con la pregunta de Mónica, la hermana de Susana Villarán informó ayer que había muerto una interna de este penal anexo de Chorrillos y al parecer sería una que ocupa el mismo lugar en el pabellón de Susana Villarán. No sé si esto está confirmado. Sí, hay una interna fallecida. Lo que se hace en esos casos es justamente activar el protocolo. Se ha habilitado una zona. Todos los penales tienen unas zonas de aislamiento conforme a sus propias estructuras. Yo quería remarcar, digamos, es cierto, ¿no? Efectivamente tiene que haber, digamos, el INPE ejecuta una orden judicial, ¿no? Pero esa orden judicial obviamente tiene que cumplir con los requisitos. Los órganos jurisdiccionales saben lo que tienen que hacer. Por eso yo hago un llamado al órgano de control disciplinario para que pueda verificar si este es un acto, digamos, doloso, es un acto culposo, de negligencia por parte del órgano jurisdiccional, de los auxiliares que han confeccionado los documentos, con la finalidad que se investigue, ¿no? Y se establezca. Ministro Castañeda, es muy importante que se tomen sanciones contra la arbitrariedad y contra la negligencia. Pero en este caso estamos ante la necesidad de una intervención de urgencia. Exacto. Un documento dice Susana Carmen Villarán de la Puente, el otro Susana Carmen María. ¿Es eso una razón para que se desacate la orden judicial? ¿No hay alguna manera de acelerar este proceso, eventualmente de que usted mismo intervenga, de que alguien sepa levantar la voz en el momento oportuno para que una arbitrariedad de este tipo no se cometa? Es un exceso burocrático. Exactamente, por eso yo hago un llamado a las autoridades del Poder Judicial, porque estas excarcelaciones se producen todos los días, ya los órganos jurisdiccionales saben qué tienen que hacer. Por eso llama la atención que se esté procediendo de esa manera, a pesar de que el juez ha ordenado la excarcelación hace unos días, como ustedes mencionan. O sea, ya saben la forma de su experticia, ya la tienen en el Poder Judicial. Entonces hay que investigar por qué es que se están produciendo esta demora. Yo pido al órgano de control de la magistratura que investigue para que se pueda deslindar si es un tema doloso, si es un tema de... Pero, ministro, esto depende del INPE, ¿no? Claro. Depende del INPE la excarcelación, pero conforme a la orden. Los registros del INPE tienen que coincidir con los del Poder Judicial porque ya han habido, me informan, antecedentes de, no en este caso obviamente, pero de otros casos en donde no han coincidido los nombres, se han abierto procesos disciplinarios a los trabajadores del INPE que han, digamos, procedido de esa manera. Entonces, pero, ministro, disculpe, ¿no hay, cree usted, también de parte del INPE ahí falta de flexibilidad? Porque como bien decía Fernando, es por un nombre, se sabe que es ella. Entonces, ok, llega la orden al INPE con un error en el nombre, pero se sabe que es Susana Villarán. O sea, quizás ahí también un poco más de flexibilidad del INPE, ¿no cree? Bueno, podría ser que se puedan revisar los protocolos, pero yo lo que también eso tendría que ser en consenso con el Poder Judicial, porque puede darse, ya no estamos hablando del caso de Susana Villarán, sino en general, que frente a una interpretación del INPE, el Poder Judicial reaccione de forma distinta, ¿no? Justamente por eso, ministro, justamente por eso. En este caso es una persona conocida, ¿no? Y además se sabe el contexto más allá del tema de fondo, como bien lo ha dicho Carlos Villarreal, que debe continuar su proceso y debe ser finalmente sentenciada si se le encuentra culpable. Pero si una persona conocida en una circunstancia de este tipo está pasando por esta situación que además, según la familia, podría ser de vida o muerte, imaginémonos la gente anónima que no tiene la posibilidad de visibilizar su caso. Sí, bueno, por eso le digo, yo hago un llamado al órgano de control de la magistratura para ver qué es lo que está ocurriendo, porque la confección de las dos resoluciones han sido de forma irregular. Entonces tiene que investigarse qué es lo que está ocurriendo al interior de ese órgano jurisdiccional competente, ¿no? Tenemos que proceder obviamente conforme a rapidez, sin duda alguna, coincido plenamente, pero también conforme a la legalidad, que es lo que se hace todos los días, ¿no? Ministro Castañeda, yo le ruego que nos espere durante una breve pausa para que nos explique qué le dijo usted a los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso y qué esperanza podemos tener de que en el pleno de mañana se apruebe finalmente esa iniciativa legislativa para deshacinar las cárceles de nuestro país. Una breve pausa, por favor, ministro Castañeda, y retomamos nuestra entrevista con usted. Son las 8:48, estamos entrevistando al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, que
que nos ha explicado por qué no se ha podido hacer, según él, nada hasta ahora para que se respete, en el caso de la señora Castañeda, una decisión de la justicia. Ya van 12 días. Vayamos al tema de fondo, ministro. El plan del gobierno para desasinar las cárceles en general debe entrar eventualmente al Pleno mañana. Explíquenos los lineamientos de ese plan, por favor. Sí, con mucho gusto. Antes yo solamente quería redondear, antes de la pausa que se hizo, ¿no?, que como ministro de Justicia, en relación al tema precedente, yo ya indiqué al Consejo Penitenciario que cuando llegue la documentación del Poder Judicial se excarcele de inmediato, ¿no? Eso para que quede claro cuál es la disposición que se ha dado desde el despacho. Si hoy llega, hoy sale inmediatamente. De acuerdo. Lo segundo, ¿no? Efectivamente, el día de ayer, y un tercer tema también que quería tocar, pero que es el tema del deshacinamiento, y está conectado con el tema del proyecto de ley de procesados. Yo lo que quería realizar, en primer lugar, es saludar el consenso que ha habido el día de ayer, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Como pocas veces en la historia parlamentaria, en forma virtual y de forma paralela, hemos discutido el proyecto de ley que hemos presentado por parte del Poder Ejecutivo y por parte del Poder Judicial. Ambos coinciden en muchos de los aspectos y apuntan al mismo objetivo, que es impactar en la población que no tiene sentencia en los establecimientos penitenciarios. Acá un primer elemento es el consenso, lo cual saludamos. Hemos saludado ayer esta reacción que ha habido por parte de los diversos poderes con la finalidad de construir un proyecto que combine rapidez con prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, evidentemente tiene que haber una reacción inmediata en torno al deshacinamiento, conforme lo hemos venido diciendo, también tiene que haber prudencia en el sentido de que también desde la población penitenciaria se está presionando para salir, pues también tenemos que pensar pues en la seguridad de todos, ¿no? Como bien se ha señalado en múltiples oportunidades, tenemos que tener... ¿Cuáles son los criterios, ministro, para eso? O sea, para aterrizar el tema. El aterrizar el tema, el primer criterio, delitos no graves, hay una conversión automática en la pena, estamos hablando de un universo máximo de 10.000 procesados. Esto lo haría siempre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo a través del INPE, le remite listas, y es el Poder Judicial a través de su propia organización, con sus jueces y sus fiscales en el sistema de justicia, las que deciden rápidamente la situación de cada procesado. Se ha propuesto una forma procesal que no la vamos a detallar acá y que se ha discutido ayer en la comisión, pero que básicamente apunta a la rapidez y a los delitos de menor lesividad. Ese es el criterio, que hay un criterio de consenso por parte de los tres poderes del Estado, ¿no? Ministro, ¿no cree usted que ha tenido que haber aquí prioridad por parte del Congreso? Porque este proyecto se ha presentado ya hace más de una semana y ya hubo una sesión plenaria y sin embargo se priorizaron otros en el anterior pleno virtual. ¿Cree usted que este proyecto, que esta posibilidad debió tratarse con más urgencia porque estamos justamente en una etapa de emergencia sanitaria, esto del deshacinamiento de los penales? Bueno, yo entiendo que la Comisión de Justicia recién se ha instalado, ¿no? Es un tema ya de organización interna del Parlamento. ¿Puede pasar directamente a pleno? Es una opción que se va a discutir, y se tiene el día de hoy ya un predictamen y probablemente el día de mañana ya se esté discutiendo en el pleno, ¿no? Lo importante acá es el objetivo común y de avanzar, ¿no? Todos estamos sumando como poder del Estado, todos estamos haciendo desde lo que nos compete para poder impactar en la población penitenciaria, con los criterios que hemos señalado, ¿no? La rapidez, pero también la prudencia para poder determinar criterios objetivos que permitan, digamos, por un lado, proteger el derecho a la salud y a la vida de los internos, y por el otro lado también proteger la seguridad de todos, ¿no? Ministro, tengo entendido que el proyecto prevé que la prisión preventiva sea cambiada en algunos casos por penas de servicios a la comunidad. Hace años que se viene discutiendo de eso, de la misma manera que de grilletes electrónicos, justamente para reducir el número de casos de personas que sin condena están en las cárceles. ¿Qué posibilidades tenemos de que esta crisis nos sirva por lo menos para avanzar en esos dos puntos? Sí, ahí Fernando, digamos, lo que has tú mencionado es un aspecto que ya toca temas estructurales. Yo como ministro de Justicia, en el poco tiempo que tengo, digamos, tomando decisiones, puedo advertir que existe toda una problemática
que va más allá del COVID, sin duda alguna, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que mencionas, ¿no? Y se tienen que tomar decisiones. El sistema penitenciario no puede permanecer como está. Y no lo digo porque yo esté en el cargo, sino porque efectivamente esta crisis ha hecho que exploten muchos de los aspectos que estaban latentes en el funcionamiento del sistema penitenciario y que efectivamente tenemos que removerlos, porque hoy será el coronavirus, después puede ser otro tipo de fenómeno. Se requiere que esto se instale dentro del imaginario de todo el sistema de justicia, no solamente en el parte del Poder Ejecutivo, sino también como parte de la agenda permanente del Parlamento, no solamente dando penas menores a las que correspondan de forma racional, sino también aprobando aquellos proyectos que efectivamente incidan en el tema de salud, por ejemplo, penitenciaria. Es un tema clave. El sistema penitenciario nacional no tiene un sistema de salud como sí lo tiene el sistema, por ejemplo, de salud policial. La policía tiene un hospital policial, pero el sistema penitenciario tiene que acudir a los diversos hospitales, lo cual obviamente en esta crisis ha dificultado enormemente, a pesar de todos los esfuerzos que venimos realizando para que tanto internos como trabajadores puedan gozar de la atención en los sistemas, ¿no? Entonces, hay diversos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el tema de grilletes. Hay un contrato vigente, no ha caducado ese contrato, pero esto depende de una orden del sistema de justicia. Ahí, ¿de qué depende eso? De que los jueces empiecen a procesar dentro de su razonamiento y sus motivaciones de que no todo debe ser cárcel, de que tienen que hacer valoraciones, ponderaciones, tienen que establecer criterios claros para poder determinar quién va como última medida usted a la como cárcel y ministro quién no debe va. por lo menos saber por qué no se usan. Nos dice que hay un contrato vigente, se ha gastado plata pública para comprar Sí, grilletes. se usa- ¿Cuál se es la usa razón peor. por la que no se La usa? razón es que los jueces no tienen la costumbre de ordenar ese tipo de medidas. Ellos prefieren utilizar criterios mucho más radicales, y esto ya forma parte de un contexto nacional en donde hay, digamos, una alta demanda de cercanía de justicia, y se nota como cercanía a la justicia el hecho de que un juez tome una medida radical, una medida que implique un internamiento de una persona en un penal. Pero Ministro. vemos que en los contextos internacionales las medidas son de diversa naturaleza, y esas medidas son las que tiene que tomar en cuenta ponderadamente el sistema de justicia, ¿no? Ministro, el objetivo, digamos, vamos a ponerlo, ideal de este proyecto de ley de deshacinamiento tiene como cantidad máxima, entiendo, 3.000 personas que saldrían con determinados criterios, que es lo que señala este proyecto de ley. Sin embargo, el hacinamiento en nuestro país, en las 68 cárceles que hay a nivel nacional, estamos hablando del orden de 90.000 internos, ¿no? O sea, si es que no se combina con lo que hemos estado hablando en una circunstancia extrema como la que estamos viviendo hoy, una reformulación del tema de criterios, tanto en el Poder Judicial como en la voluntad, digamos, de los otros poderes, difícilmente vamos a poder tener algún tipo de cambio, porque lo otro va a ser un curita en medio de una gangrena, ¿no? Sí, exactamente. Yo coincido con lo que mencionas, Mónica. Lo que hay que hacer acá, y lo que hemos venido como Ejecutivo impulsando, todas las herramientas que tenemos. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obviamente este proyecto de procesados impacta dentro de un universo de 35.000 procesados, y dentro de eso, según nuestros cálculos, conforme a los criterios que hemos establecido, hay un universo máximo de 10.000 que podrían verse beneficiados. En el caso del proyecto del Poder Judicial, como establece algunos requisitos adicionales que se expusieron el día de ayer, incluso no serían 10.000, serían mucho menos. Pero bueno, eso ya será parte de la deliberación de la Comisión de Justicia. Pero lo importante es que este proyecto no puede ser la solución, es uno dentro de varias herramientas que se están utilizando. ¿Cuáles, por ejemplo? El tema de los indultos de mayores. Ya tenemos a la fecha 776 internos que han egresado de los establecimientos penitenciarios, entre adultos, ¿de acuerdo?, entre enfermos, entre omisión de asistencia familiar. Es decir, los egresos, conforme hemos venido anunciando, ya se están produciendo conforme a las normas que hemos dado: indultos de adultos, indultos de adolescentes y omisión de asistencia familiar. Además, como defensa pública, todos nuestros defensores han presentado 673 pedidos al Poder Judicial para pedirle al sistema de justicia que ordene la cesación de las prisiones preventivas, justamente para activar al sistema de justicia y que profundice en su trabajo. Es decir, hay un conjunto
de herramientas que se están utilizando, e incluso hoy día pueden ver ustedes en el Diario Oficial del Peruano la relación de un nuevo grupo de indultados que están egresando de los establecimientos penitenciarios. Bueno, ojalá que veamos todas esas herramientas bien utilizadas y que las autoridades coordinen, porque la opinión pública no comprende todos estos desajustes entre las instituciones que se traducen en arbitrariedad contra los ciudadanos. Y lo que queremos es una acción determinada de todas las autoridades del Estado para poder confiar en ellas. Muchas gracias, señor ministro Fernando Castañeda. Mónica, muchas gracias por la oportunidad. Hay que seguir sumando. La situación es compleja, pero aunque necesitamos mayor optimismo y trabajar todos debemos sumar como poderes con la finalidad de poder proteger la vida y la salud de todos. Permítame, ministro, una aclaración final en torno al proyecto. Los plazos son fundamentales en el Poder Judicial y básicamente también constituyen un problema. Este proyecto, ¿cómo nos garantiza rapidez en la resolución de estos procesos o pedidos? ¿Cuál es el plazo máximo? Sí, la diferencia entre nuestro proyecto y el proyecto del Poder Judicial es que el Poder Judicial opta un poco más por la técnica del caso a caso, es decir, que sean los jueces los que decidan en función de su criterio, en función de cada caso concreto, y más bien nosotros optamos por técnicas de aceleración, que es la elaboración de listas y que exista un juez o un fiscal coordinador en cada corte. Eso va a acelerar. Hacemos la invocación para que la representación nacional efectivamente pueda introducir dentro del proyecto técnicas de aceleración con la finalidad de que efectivamente esto impacte de forma rápida en el deshacinamiento, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, ministro. Muy amable. Muy amable a ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa, titulares de la hora, y después de ella recibiremos al congresista Dieter Columbus, que tiene una iniciativa a favor de los afiliados al sistema público de jubilaciones, la